¿Saben por qué no viene el Señor? Una vez pregunté eso. ¿Por qué no viene el Señor? Ya pasaron 2020 años. Porque estoy esperando que un domingo vayan todos los hermanos a la congregación. ¿Y notaron eso? No hay un domingo que vengan todos. Todos. Que estemos todos juntos un domingo. No existe. De que eso se lo pregunté al Señor hace años. Y nunca pudimos, estuve en varias congregaciones y es verdad. Un domingo que estemos todos. Pero bueno, entiendo a los hermanos, la verdad que entiendo a los que se resignan, ¿no? A los que, bueno, corren un poquito el camino y dicen, bueno, voy a descansar un poco, ¿no? Porque es esa aflicción, ¿no? Muchas veces el congregarse y estar con los hermanos, esa aflicción de espíritu y estar ahí, pero siempre lo digo, no es como el gimnasio. Cuando vas al gimnasio te duelen los músculos, tenés que hacer dieta, pero después ves los frutos. Y así es el camino del Señor, ¿no? Bienaventurados, ¿no? Aquel que anda por la senda derecha y no. Porque estemos cansados, hermanos, tenemos que seguir caminando. ¿Y qué es seguir caminando? Seguir congregándonos, seguir perseverando en el temor del Señor. ¿Cuántos, hablaba hoy con un hermano, decime quién se fue de la congregación y está mejor hoy? Esa es una pregunta que te deja pensando, ¿no? ¿Quién? Por más, no estoy hablando de esta congregación, de cualquier otra congregación. Pasa eso, hermano. Es como una planta que andás traspasando de muchos maceteros, va a llegar el momento que se va a morir, ¿o no? Así que perseveremos en el Señor, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta tarde, Señor. Gracias que están los hermanos, Señor, que tú querías que estén hoy, Señor. Te agradezco, Señor, que podamos poner, Señor, la mirada fija en ti, Señor, sabiendo que tú, siendo el Rey de Reyes, Señor y Señores, te hiciste hombre, caminaste entre nosotros, Señor, te ensuciaste los pies, sufriste, Señor, lo que sufrimos nosotros multiplicado por mí. Sufriste, Señor, que te despreciaron, Señor, aquellos que tú diste la vida por ellos te despreciaron, Señor, te entregaron. Sufriste la muerte en el madero, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque lo hiciste por amor. Que podamos tener ese mismo espíritu, Señor, de dar nuestra vida por amor, Señor. Gracias, Padre, te ruego que estés con el predicador, Señor, que estés con los oyentes, Señor, y que guardes, Señor, todo mi ser. Que tus palabras se hagan limpias, Padre. Amén. Amén, hermanos, quería compartir con ustedes Filipenses. Es una carta que el apóstol Pablo escribió estando preso a los hermanos de Filipos. ¿Ustedes saben quién fundó esta iglesia? ¿Quién comenzó esta iglesia? Sí, lo saben, ¿no? ¿Quién comenzó? Pablo. Ay, Dios. Amén. Porque es tan fácil la respuesta, ¿no? Que nadie quería contestar. Si lo dijiste recién, es tan fácil. Bueno, y efectivamente dice así, ¿no? Vamos a ver. En Filipenses 1:6 es un versículo que muchos los podríamos decir de memoria, ¿no? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, podríamos decir que Pablo va a perfeccionar la obra que él comenzó, ¿no es cierto? No. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Amén. Entonces, como le hago la pregunta de vuelta, entonces, ¿quién comenzó la obra en Filipo? Cristo. Amén. Gloria al Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Pablo un día iba a morir, un día iba a estar preso y no iba a estar con ellos. Pero sí Jesucristo.
Jesucristo, alguno puede decir que este es hijo de Darío, ¿no? Jesucristo siempre va a estar con nosotros, hermano. Siempre va a estar con nosotros. Aunque nosotros no querramos o no le busquemos, el Señor siempre va a estar ahí. Entonces, y esta obra del Espíritu Santo se encuentra en Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Si quiere puede cerrar su escritura, cerrar la Biblia y prestarme atención. O si no, puede leer conmigo los versículos, como más le guste. En Hechos 16 es maravilloso. A mí me sorprende la fabulosa obra del Espíritu Santo con la iglesia en Filipo. Es maravilloso lo que el Señor hizo. Incluso a través de Pablo, ¿no? Lo hizo, pero no salieron las cosas como él quería. 16:6 de Hechos. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Les sorprende eso? No. Algunos sí. El Espíritu Santo les prohibió predicar el Evangelio. ¿No? Qué maravilloso es. Tan grande es el Señor. ¿Quién podría decir eso? No, el Espíritu Santo, mire, si no podía predicar el Evangelio, Hernán, que está con todo ese fuego, dice, el Espíritu Santo, hermano, me prohibió predicar el Evangelio. Lo miraríamos con cara rara. El Espíritu Santo dice que les prohibió hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, otra vez, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, gloria a Dios por el Espíritu que había de Pablo, ¿no? El Espíritu Santo lo tendría que andar frenando, no lo tenía que andar empujando, lo tenía que andar frenando. Era un tipo con un ímpetu, él iba para adelante, ¿no? Precisamente eso dice también a los hermanos de Filipenses, ¿no? En la iglesia de Filipenses dice, ya olvidando lo que queda atrás, dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento, prosigo a la meta, olvidando lo que queda atrás. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros con nuestra vida, con la congregación, olvidando lo que queda atrás, el perdón. ¿Cómo olvidamos el perdón? Incluso para nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos. No importa, por eso, que bien que el pastor le preguntó a Gastón qué hicimos mal hoy, y Gastón dice, no, ayer. Y dice algo, no, ayer ya está. ¿Te perdonaste lo que hiciste ayer? No, perdonate. Porque el perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Así que eso es algo fundamental. Debemos perdonarnos lo que hicimos ayer y cambiar. Si no nos perdonamos, no va a haber un cambio. Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Cómo fue que no se les permitió? No lo sé. Capaz que se hundió el barco, no lo sé. ¿Cómo les prohibió predicar el Evangelio? No dice, pero dice que les prohibió. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Dice, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿no? Ahí en Job dice que, vamos a leerlo, Job 33, dice que Pablo vio una visión, y fabuloso también el libro de Job, ¿no? Porque dice que es el libro más antiguo. Amén. Y lo fabuloso que yo veo en Job, que Job no había leído ninguna Biblia, no había hablado con ninguno de los patriarcas, sin embargo, él sabía, ¿no?, lo que tenía que hacer, tenía el temor de Dios. Amén. Era innato en él, nadie le tuvo que decir que quién enseñó, ¿no?, que él debía hacer sacrificios por sus hijos, orar, hablar con Dios. Por eso el Señor vino a restaurarlo. Job 33 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño. ¿Cómo? ¿Qué versículo?
33:14. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. El Señor también nos habla por sueño, así que, hermano, confirmación. Entonces Pablo vio la visión de un hombre de Macedonia que le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿no? Y rogar. ¿Qué es rogar? Es pedir con humildad y pavor, con temor, ¿no? Pidiendo, rogando que les ayude. Otra vez el Señor mandando hombres, ¿no? Haciendo la obra a través de hombres, como Cornelio. Allí en Hechos 10 estaba este hombre Cornelio que hacía ofrendas y era un hombre conocido por sus ofrendas y por su temor al Señor, y un ángel se le presentó y se manda a llamar a Pedro. El ángel no le predicó el Evangelio, le dijo: manda a llamar a Pedro. Y Pedro vino y le predicó el Evangelio, y ahí cuando estaba hablando cayó el Espíritu Santo sobre todos y luego se bautizaron. Dice: cuando vio la visión, en el 16:10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Así que, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una visión del Señor? No hablarlo con nadie, no pedir confirmación, hacerlo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio, ¿no? Porque dice, nosotros andamos por fe, no por vista. Y si el Señor nos muestra algo, debemos ir, no buscamos confirmación, ¿no? Porque cuando buscamos confirmación, ¿qué estamos haciendo? Estamos dudando. En realidad estamos dudando. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos. Ahí llegaron a Filipos. Después de toda esa vuelta, llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, Pablo, como acostumbraba, ¿qué hacía Pablo cuando llegaba a un lugar? Iba a las sinagogas y dice, como acostumbraba, le gustaba discutir y predicar el Evangelio en la sinagoga. Pero esta vez no lo hizo así. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense qué maravilloso. El Señor abrió el corazón de esta vendedora de púrpura para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo, y así empieza a formarse la iglesia en Filipos, con una vendedora de púrpura, una mujer. Y ustedes se van a sorprender, ya tenemos a la primer familia en Filipos. Y ustedes se van a sorprender quién es el segundo integrante de esta congregación. Dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Dice, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió de encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y siempre que leo esto me acuerdo un día que estábamos predicando en la plaza, y estábamos en una esquina en la Plaza San Justo, con un hermano, estábamos con un parlantito, el micrófono, yo estaba predicando en la esquina de Irigoyen y Almafuerte, y justo era un día del amigo. Y no había nadie, o sea, nadie nos prestaba atención. Pero en el centro de la plaza estaban llenos de jóvenes, ¿viste? Y yo cansado dije, ya está.
agarré el parlante, fui, me paré en el medio de la plaza. Bueno, saqué 100 pesos, era el billete más grande de esa época. Bueno, le voy a regalar 100 pesos al mejor amigo. Queremos encontrar al mejor amigo. ¿Quién se empujó? Bueno, ahí se engancharon, ¿viste? Y bueno, hacemos un juego ahí, y bueno, si es el mejor amigo, ustedes juzguen. ¿Mentís a veces? Y a veces sí, no. Bueno, un buen amigo es mentiroso. No, bueno, lo llevé, ¿no? Y como estábamos ahí en el clima para presentarles a Cristo, y vino una mujer, una lillera, y empezó a maldecir, y a hablar en voz alta, y a distraernos, ¿viste? Pero tanto que no me dejaba hablar, se me acercaba y tanto. Y cuando la reprendió, callate, en nombre de Jesús. Se me acerca al oído y me dice, shh, yo estoy con vos, me dice. Pasa que lo hago para que más gente venga y se arrime. Yo estoy con vos. Sorprendente, ¿no? Bueno, pero me está distrayendo, ¿no? Terrible, ¿no? Era una mujer que quería distraer, pero no quería ir al choque, ¿no? Lo que es la generación. Esta generación no va al choque, así es el anticristo. No jamás se va a poner de frente y va a querer sacar tu lugar, va a hacer la guerra, sino que solapadamente va a querer tomar tu lugar. Jamás te va a decir, andate de la iglesia porque sos un desastre, vos no servís para esto. Te va a decir, vos sos el mejor. Vos fijate lo que pasa en esa iglesia. Vos fijate el pastor. Vos fijate los hijos del pastor. Vos fijate aquel hermano. Y si fuese cristiano no haría eso. Siempre te va a poner a vos en alto y todo lo demás abajo. Siempre, ese mismo truco. Y un día de reposo salimos y bueno, dice, perdón, me quedé en el 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Cómo Pablo se puede enojar con estas personas si estaba diciendo la verdad? Pero ¿cuál era el espíritu que había en esta mujer? ¿No? Era el espíritu de adivinación, que no era del Señor. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿No? A veces viene el diablo a querer distraernos con la verdad. Amén. Con una verdad sin amor, con una verdad sin paciencia, con una verdad sin compasión, con una verdad sin dominio propio, con una verdad para destruirnos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. El hermano Miguel hoy compartió el versículo de que todo nos ayuda para bien, ¿no? Esto es conforme a Jesucristo, ¿no? Hemos sido llamados, y cuando nosotros somos llamados por el Señor, ya no nos pertenecemos a nosotros, les pertenecemos al Evangelio, ya pertenecemos a una masa, ¿no? Al trigo, ¿no? Está creciendo el trigo y dice, ay, qué lindo, ya estoy doradito, ya estoy más cerca del sol que antes, estoy hermoso, y pasa la máquina y lo trillan y lo pisan, y yo creo que no les gusta esa trigo, pero después lo muelen y se hace una masa, y ya no es más el trigo, es una masa. Entonces, si entendiéramos eso, que ya somos el Evangelio, Pablo lo entendía. Entonces, todo redunda para el bien de ¿qué? Del Evangelio. Redunda para el bien del Evangelio. No para ellos no fue hermoso lo que les pasó, pero sí para el Evangelio. Pero viendo sus amos, bueno, presentando a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, acá estaba el Señor haciendo la obra, estaba edificando la iglesia en Filipos. ¿Cómo comenzó esa obra? Como comenzó la obra en nosotros también.
Con vara. vara, con azotes. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero ya tenían una familia hablando por ellos en Filipos. Ya estaba la iglesia formada, ya la semilla había sido plantada. Y los aseguró, dice, los metió en el calabozo de más adentro. Y cuando dice que el calabozo de más adentro, quiere decir que es el calabozo de más abajo. Es el calabozo donde hay más humedad, donde hay más ratas y donde hay nada bueno. De más adentro. Oscuridad. Y les aseguró los pies en el cepo. O sea, no se mueven acá. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, que estaban, viste, te dije, ¿no? Me imagino a Silas. Te dije que te hagas el tonto, ¿para qué echaste ese demonio? Si ya no íbamos a casa, ya íbamos a comer, ya quédate tranquilo. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿No? Todo redunda para el bien del Evangelio. Amén. ¿No? Pablo y Silas eran el Evangelio. Ya no era Pablo, no era Silas, eran el Evangelio en ese lugar. Cantaban himnos a Dios y los presos oían. Wow, el que está, dice que el que está alegre cante alabanzas, y el que está triste haga oración. Pablo y Silas no estaban tristes, estaban alegres, cantando alabanzas en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. A veces hace falta terremotos en nuestras vidas, ¿no? Para que se abran las rejas. Los terremotos anuncian un cambio. Y aquí está el segundo integrante de esta congregación en Filipos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Porque era vida por vida en ese momento. Vida por vida. Si escapó un preso, abajo. Y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos aquí. ¿No? Menos mal que era Pablo y no Pedro. Porque Pedro se escapa. De dos situaciones iguales, uno sale y el otro se queda. ¿Se acuerdan, no? Pedro también se le abrieron las rejas, el ángel lo llevó y salió. Se escapó. Pero Pablo no, porque había un propósito. Por eso, hace poco fuimos al museo con los chicos y vimos en una vitrina cantidad de animales, de insectos, cantidad, ¿no? Wow, las aves, y ahí te lleva, a nosotros nos lleva a contemplar a Dios, ¿no? Así, a mí jamás se me hubiese ocurrido hacer esa ave, con esos colores, o esos peces, pero el Señor hizo todo lo creado, ¿no? Y es tan grande, pero después me da gracia que hay libros de teología, ¿no? Qué lindo explicarnos a Dios. Ya es tan grande, en una situación abren las rejas y Pedro se tiene que salir, en otra situación se abren las rejas y Pablo se tiene que quedar. No se lo puede encasillar a Dios. Cada uno, ¿no? Conforme a su situación. Dice, despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces veo que me imagino a Pablo y a Silas reteniendo a los presos, porque dice que ellos cantaban himnos y los presos oían, y después reteniendo a los presos para que no se vayan. Y entonces él pidiendo luz, fíjense, ¿no? Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Fíjense que muchas veces nosotros nos afligimos y decimos, ¿qué tenemos que hacer por el Evangelio? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esta obra, tenemos que hacer aquella obra, tenemos que...
Y yo veo muchos ejemplos, ¿no? Cuando uno de los ejemplos es Amós. En Amós 7:14 está la historia, ¿no? Cuando él es llamado, él dice: yo no soy profeta, yo estaba juntando higos acá y el Señor me llamó y profetiza, pero yo no soy profeta. Él estaba haciendo su trabajo. Lo vemos a Mateo, estaba cobrando impuestos ahí y Jesús: vení. Entonces, ¿cuándo es que nosotros tenemos que hacer el Evangelio? Ser el Evangelio en nuestra situación. El Señor no quiere que seamos todos evangelistas a la nación. El Señor quiere que seas un buen marido. Amén. El Señor quiere que seas un buen hijo, que honres a tu padre, a tu madre. Quiere que honres a tu hijo, que trates bien a tus hijos, que traigas el sustento al hogar. Eso es lo que pide el Señor. Y cuando Él te necesite, te va a llamar, ¿no? Si alguien está haciendo... ¿Quién empieza? ¿No? Vamos a un edificio y está la escalera. ¿Quién empieza pisando el 10º escalón? ¿Alguien pega un salto y va al 10º escalón? Nadie. Todos pisamos el primer escalón y vamos escalón por escalón. Entonces, si estás siendo un mal marido, un mal esposo, el Señor primero va a tratar con esa área. Debemos aplicar ahí nuestras fuerzas ahí. Pablo y Silas cantaban himnos y ni siquiera le predicaron el Evangelio y este hombre se postró a sus pies. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Qué maravilloso, ¿no? Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Acá hay que aclarar, porque por años, ¿no? Yo creo que esto es una promesa para el carcelero en esa situación, ¿no? Si todos nos tomamos en cuenta no habría nadie, me parece que no habría nadie que se pierda. Amén. Porque todos tenemos un familiar que está perdido, ¿no? Tú y tu casa, bueno. Es necesario tú y tu casa de los que crean en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese es el ejemplo que le dieron Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban en el calabozo y cantaban himnos. ¿Por qué cantaban himnos? Estaban alegres porque creían en el Señor Jesucristo. Ahora si ellos estaban destruidos, llorando, pidiendo: sáquenos de aquí, como hacen todos los presos. No es justo buscar un abogado. No es justo que estemos aquí. Ellos tendrían fe en el Señor. No se manifestaban su fe en el Señor. Así sí se manifestó, sabiendo que el Señor nos puso acá, por algo es. Por algo el Señor nos lleva ahí. ¿De qué manera le hubiesen predicado a ese carcelero? El Señor tenía un propósito con ese carcelero. Entonces fue necesario que Pablo y Silas estuviesen ahí. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos se bautizaron. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y así comenzó la congregación en Filipo. Entonces, ahora como que toma otra sustancia, ¿no? Cuando leemos: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Fue el Señor quien movió todas las cosas para que Pablo y Silas estuviesen en Filipo, ahí formando una congregación. Fue el Señor quien mandó a Pablo y a Silas a la cárcel para que le predicaran al carcelero y que ellos se convirtieran toda su familia, y ya estaba con Lidia y el carcelero, y así comenzó la obra en Filipos.
Pablo hubiese estado en Asia, si por él fuera, o en Betania, o en otro lugar. El Espíritu Santo le mostró en visión que debía pasar a Macedonia, en la isla de Filipos. Amén. 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 Vamos a dejarlo ahí. Gracias, Señor, porque tú mueves todas las cosas, Señor, para que nosotros, Señor, te conozcamos. Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe, Señor, sabiendo que aunque estemos en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo, tú estás ahí, Señor. Tú estás presente, Señor, y que podamos confiar, Señor, y podamos regocijarnos en ti, cantar himnos, cantar salmos, Señor, para que el mundo vea y el mundo crea, Señor. Que no somos como aquellos que retroceden, Señor, sino que tenemos fe y esperanza, Señor. Que vean, Señor, que el Evangelio está ahí sobre la tierra, Señor. Que hay personas que todavía creen en ti, que te alaban, Señor, y que se regocijan en tus planes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.